primer término me parece que la educación en artes ha estado muy vinculada siempre, digamos, en nuestros países a cuestiones mucho más tradicionales o convencionales, es decir, los institutos, los conservatorios, las escuelas, pero las escuelas por fuera de la universidad, digamos, ¿no? Eso ha llevado a crear y a generar y a formar, digamos, personas que se dedican a la práctica, digamos, artística en teatro, en cine, digamos, en danza. De hecho, yo soy egresada de una Escuela Nacional de Danza que hoy ya está dentro de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, digamos, ¿no? Pero bueno, durante muchos años, yo creo que esto es pionero, es innovador, porque digamos, durante muchísimos años la idea, la estructura, digamos, la forma de pensar las artes en relación a la formación, a la pedagogía, a la educación, tenía que ver incluso con el parcelamiento que hay en los ministerios o en las secretarías de cultura. Digamos, ¿no? Esa idea de el arte por un lado, las artes divididas a su vez entre la pintura, la danza, la música, etcétera, digamos, entonces la formación, digamos, se hacía en el mismo sentido, digamos, ¿no? Yo creo que eso ya es innovador, lograr que adquieran un estatus, digamos, de mayor nivel, de formación superior, digamos, que no tenían por ahí las historias del arte. Por ejemplo, había carreras en historias del arte. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires había una carrera de historia del arte que ahora cambió de nombre, digamos, ¿no? Pero lo que no había es la posibilidad de que la práctica artística se convirtiera en universitaria. Y eso ya es totalmente innovador, pionero, y por eso hay muy pocas todavía, porque en realidad todavía sigue primando esa idea del instituto, digamos, o de la formación del conservatorio, digamos, antes que de la universidad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que esta universidad, digamos, pasa a ser, digamos, fundamental e innovadora, digamos, y realmente interesante, ¿no? Es cierto que en momentos de crisis socioeconómica, la cultura en general, no solo las artes, son un problema para nuestros países, digamos, porque obviamente parece que el presupuesto hay que ponerlo antes en salud, en educación misma, pero no en una educación tan particularizada, digamos, más en la primaria, en la secundaria, etcétera, menos en la formación superior, digamos, ¿no? En ese sentido no hay tanta diferencia entre la cultura y la ciencia, que son como campos, y justamente entre las universidades que se han creado en este país están las artes y las ciencias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta de hacerlo además en un momento de crisis me parece como totalmente genial y crucial, digamos, e implica obviamente desafíos, porque obviamente va a haber que optimizar recursos desde otro lugar, ¿no? De pensar con cierta originalidad, digamos, todo lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? Es decir, con menos recursos, digamos, pero sí, digamos, con una idea, digamos, totalmente distinta, digamos, ¿no? Me parece que eso le da además mayor legitimidad a aquel que se dedica al campo de la práctica artística, ¿no? Es decir, ahí hay como una cuestión de que yo noto en estos días, sobre todo que he socializado más con los docentes, digamos, ¿no? Que aquel que viene del campo del arte y que no fue legitimado dentro de la formación superior e incluso dentro de la formación más formal educativa, digamos, empieza a tener un lugar desde el cual empezar a ser legitimado, empezar a ser reconocido y también empezar a debatir qué hacen, qué no hacen, pensarse también, digamos, reflexivamente y críticamente, pensarse no solo como hacedor, sino también como intelectual, digamos, ¿no? Está esta cosa de que el artista de teatro solo, digamos, va al escenario, sin embargo, el artista de teatro también puede pensarse y reflexionarse, digamos, en función a eso que hace en el escenario, y eso es investigación, eso es otro tipo de pensamiento sobre la formación en sí misma, digamos, ¿no? Eso ya me parece también algo genial, original, singular, innovador, desafiante, etcétera. Yo creo que hay otros desafíos más importantes de esta universidad en el contexto de la creación de 4 universidades y en el contexto de una serie de leyes, normativas, planes que tiene el país, digamos, que hacen que hay que pensar bien, muy bien, digamos, la definición de artes, ¿no? Es decir, obviamente estamos pensando en investigación no solo sobre arte, sino también en artes, a través del arte, etcétera. Pero ¿cómo hacer para que no nos quedemos en el arte tal como lo hemos pensado siempre? ¿No? ¿Cómo hacer para no pensar solo en la galería de arte, en el museo, digamos, o solo en la coreografía de danza tal,
sino pensar en las bandas populares de un pueblo, como dice siempre Andrei, digamos, o pensar en los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Que también por ahí hacen una forma de arte y no lo llaman arte, quién sabe, ¿no? Entonces digo, ahí sí hay un tema que para mi gusto es bastante complejo por un lado, pero también desafiante, que es cómo superar y trascender esa categoría de artes, digamos, en un país donde justamente se está poniendo muy en juego todo esto, ¿no? Yo creo que la universidad tiene que, insisto, superar la idea de arte clásico, convencional, legítimo, porque eso a veces excluye mucho, porque también se ve como que el arte jerarquiza y que aquel que es artista está por encima de los demás, digamos. Entonces, ese es un punto central que me parece que es como romper esas fronteras, ¿no? Y pensar más en la cultura. Vos dijiste, bueno, cómo hacer gestión cultural, digamos, ¿no? Cómo una Universidad de las Artes puede hacer gestión cultural con las artes, digamos, ¿no? Bueno, ese es todo un reto también importante porque no suele pensarse de ese modo. La otra es que hay que empezar a generar vínculos con el gobierno local, digamos, o sea, eso es muy importante porque ahí vos empezás a establecer política pública. Si podés incidir en la política pública o el gobierno te empieza a demandar para su política pública, entonces ya la universidad empieza a tener un papel, digamos, más de articulación, de vínculo, de circulación, digamos, ¿no? De poder meterse en la vida de las personas, digamos, ¿no? Es decir, en realidad, los que hemos trabajado en Secretarías de Cultura, en Ministerio de Cultura, decimos, bueno, no se puede ordenar, ni planificar, ni diseñar, ni ejecutar la vida simbólica de las personas o la vida simbólica de una sociedad, porque, bueno, no podemos regular, digamos, lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, que efectivamente tiene una carga simbólica. Pero sí podemos, digamos, generar, digamos, acciones de planificación, de diseño, ejecución sobre algunas temáticas, sobre algunos campos, digamos, que tienen que ver con la gestión cultural, donde el arte o las artes pueden ser parte de esa gestión cultural, digamos, ¿no? Es decir, me parece que tenemos como una tendencia a todos, digamos, a pensar la música, la danza, el teatro, etcétera, 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 y no tendemos a pensar que la danza, la música, el teatro pueden ser parte de algo mucho más grande que está vinculado al campo de la cultura en general, digamos. Y luego, cómo hacer, digamos, una de las cosas que me comentaban que está sucediendo en la universidad, que buena parte de quien viene a la universidad son sectores populares. Digamos. Y esto parece como hasta contradictorio por momentos con ese campo de las artes tan legitimado. Bueno, ese es un rédito, me parece que es una ventaja, digamos, porque permite, si es verdad que están llegando sectores populares, permitiría también trabajar con ellos aquello que se produce en sus barrios, en sus lugares, en aquellos circuitos, digamos, que no son parte generalmente de los campos institucionales de la cultura, ¿no? Entonces, es como muchas aristas que hay que ir cubriendo de a poco, digamos, como desde el vínculo con la política pública, que a veces no es fácil, pero bueno, hasta, digamos, eso, el vínculo con ciertos sectores periféricos, digamos, de la sociedad. Yo creo que la responsabilidad social, medio que lo dije antes, tiene mucho que ver con una universidad que se integra con la sociedad, que se mete dentro de las entrañas de la sociedad, digamos, ¿no? Que no se queda, digamos, en el centro de la sociedad, sino que va hacia los bordes, que no necesariamente son periféricos o marginales, sino que son bordes que no suelen venir al centro, pero que entonces hay que tratar de ver cómo juntamos centro y bordes, sobre todo teniendo en cuenta los sectores sociales. Insisto, hay una ventaja que parece que los sectores populares están llegando y entonces hay que ver por qué llegan, qué están buscando, digamos, bueno, qué están produciendo previamente a llegar a la universidad, digamos, por qué buscan esta universidad, si ya por ahí producen cultura desde otro lugar, mucho más informal, etcétera. Hay que pensar en la fuente laboral, digamos, ¿no? Creo que ahí hay un compromiso social de la universidad muy importante, porque digo, formar artistas, entre comillas, digamos, o gestores culturales, entre comillas, que después no tengan dónde insertarse, también es un tema, digamos, ¿no? Es decir, porque de alguna manera, bueno, no estamos además formando gente que solo se va a dedicar a ir al teatro, a formar parte de una compañía de teatro, sino que además por ahí va a trabajar en producción, va a trabajar en sonido, en imagen, en muchas otras actividades periféricas que son centrales, sin embargo, a la hora de producir una imagen, una película, una obra de teatro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas posibilidades laborales? ¿Cuáles son esas posibilidades
posibilidades de inserción, digamos, a posteriori, digamos, ¿no? Es decir, que no sea solamente la idea de una posibilidad de insertarse en el mundo académico, porque es muy chiquita esa idea, porque sabemos que el mundo académico también está medio restringido. Entonces, bueno, ¿cómo se van a insertar por fuera de lo que son los cánones normalizados de la fuente laboral? Digamos, ¿no? Que no sea la galería de arte, que no sea solamente el mundo académico. ¿Qué más hay para que esos chicos salgan y puedan efectivamente formar parte del mundo social, laboral, económico? Digamos, ahí la universidad tiene que tener un compromiso muy fuerte a nivel social, económico, etcétera, a futuro, digamos, ¿no? Porque todavía está como formando las primeras cohortes, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto central. La relación debe ser dialógica, constantemente dialógica. De hecho, estos días que estuvimos socializando las políticas de investigación, estuvimos pensando que, bueno, hay en el mismo espacio del aula hay, digamos, intercambio, diálogo, flujos de información, digamos, de conocimientos que van y vienen. Si pensamos en esto que yo decía antes, que hay sectores sociales que están produciendo afuera sin llegar a la universidad, que están produciendo cultura, digo, bueno, eso mismo puede venir al aula. Entonces ya no es el docente que transmite, o sea, que no es unidireccional, sino que es que va y viene, ¿no? Es decir, que va y viene entre múltiples voces, digamos, ¿no? Creo que lo que pasa un poco en el patio tiene que ver con eso, digamos, cuando uno ve a alguien bailando y haciendo alguna actividad que a lo mejor no estuvo necesariamente organizada desde la misma universidad, está hablándose de que hay espacios que se están generando aquí adentro, por fuera del aula, que incluso permiten que, digamos, no sea un estudiante convencional, normalizado, regulado, digamos, etcétera, sino que es un estudiante muy activo, muy participativo, digamos, ¿no? Es el que está produciendo constantemente cuestiones que están en el aula, pero que también están afuera. Estamos tratando de ver cómo superar ese sistema académico científico formal, digamos, que te implica, bueno, publicar en artículos indexados, publicaciones especializadas, que no quiere decir que no lo hagan, porque es esto también de que yo te decía antes, el artista necesita también esa legitimidad que no tuvo previamente, pero al mismo tiempo no convertirlo en un académico, porque no ese es el punto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pensar otras formas, digamos, ¿no? Pensar más formatos vinculados a la práctica artística, pensar que la obra de arte también tiene un proceso investigativo previo al momento de la obra, digamos, pensar que tiene también un momento de difusión, digamos, de los resultados, de la circulación, digamos, que no es solamente ver la obra, digamos, en la galería de arte y ya, digamos, o sea, pensar la práctica artística también como una práctica, digamos, investigativa, digamos, como un proceso, que no solo es la obra relevante, sino que se coloca en juego en procesos incluso con la comunidad. Yo creo que aquí, digamos, en términos en que estamos en Guayaquil, hay que pensar mucho la relación con Guayaquil, digamos, ¿no? Porque es una ciudad, yo no la conozco tanto, pero para los guayaquileños que me comentan que la relación con la cultura ha sido bastante compleja, etcétera, me parece que la universidad ahí debe empezar a cumplir un rol más fuerte, digamos, en la relación con la propia sociedad, con la propia comunidad, con ofrecerle cosas que no queden solo aquí adentro, en el patio del campus o del edificio, sino que además salgan hacia afuera y empiecen a implicar, a involucrar, aunque no estudien en la universidad, digamos, a el resto, digamos, de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también un desafío de la universidad es que el artista no se quede solo en la muestra en el sentido más genérico, la muestra de danza, la muestra de música, sino que puedas trascender eso y sin convertirse en un académico. Es un desafío que tenemos todos, digamos, debo decir que estamos en ese debate. Esa es una vinculación difícil siempre, no solo en las universidades de las artes, también en otras universidades son relaciones difíciles, porque es como que hay un preconcepto de las sociedades en cualquier lugar de que la universidad está como en un mundo extraterrenal, digamos, y los demás están en el mundo terrenal, digamos, ¿no? Pero lo que es cierto, con la experiencia que por ahí yo tengo en relación a ciudades, a entornos urbanos, etcétera, que cada vez más, digamos, los gobiernos locales están apostando
a la producción o a la generación de hacer urbano, digamos, relacionado con procesos creativos, con procesos que implican, digamos, impactar sobre la relación con los espacios públicos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto para la universidad que tiene que ser, digamos, también vincular más la universidad insisto, con el resto de la ciudad, ¿no? Es decir, yo vengo caminando todos los días desde donde estoy alojada hasta aquí y hay como un corte, hay como un límite, una frontera que se establece cuando uno llega aquí, digamos, y cuando uno sale de aquí. Eso hay que tratar de ver cómo uno lo va desdibujando, lo va logrando como porizar, digamos, para poder efectivamente tener otro impacto y aquello que está sucediendo abajo, por ahí de jóvenes que hacen algún tipo de actividad o de práctica, no se haga solo aquí, sino también sea parte de la dinámica, digamos, social, porque eso va a tener impacto incluso sobre otro tipo de prácticas, sobre otros usos, sobre otras apropiaciones del espacio público y puede mejorar además la relación con los espacios públicos, digo, ¿no? Es decir, y de hecho debe haber producción artístico-cultural, digamos, en la ciudad, de los sectores populares seguramente, que no está llegando aquí, la universidad no está llegando a esos procesos, por efecto de cierta distancia, digamos, ¿no? Y eso sí tiene mucho que ver con vínculo con la comunidad, tiene mucho que ver con generar proyectos de extensión, proyectos de transferencia, vincularse más con las comunidades, digamos, ¿no? Algunos ya se están empezando a forjar, pero todavía eso falta, obviamente, ¿no? También a través de las infraestructuras. La universidad tiene ahora infraestructura cultural, digamos, como museos, digamos, que son parte de la ciudad, que evidentemente se va a hacer cargo de esa gestión y ahí va a tener que ejercer no solo una política universitaria, digamos, sino también una política pública en relación a cómo el museo llega o cómo la población llega al museo. Digamos, ¿no? Es decir, y ese es otro reto muy importante para la Universidad de las Artes, que en general suele entrar a lo mejor un museo, digamos, a cargo, en general un museo chico, acá no, está va a empezar a hacerse cargo de infraestructura cultural importante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante también. No se trata solo de generar públicos, está bueno que haya cada vez más gente que viene al museo tal, pero no se trata solo de eso, se trata de que además se entienda por qué viene, para qué viene, en qué momento viene, o sea, empezar también a interpretar cuáles son las razones por las cuales a una sociedad le interesa de pronto integrarse, digamos, a este circuito. Y para eso la investigación creo que puede ayudar bastante, o el laboratorio mismo, digamos, ¿no? Es decir, el mapeo, el diagnóstico, el relevamiento, la identificación de cuestiones que están sucediendo en la ciudad que a lo mejor no tenemos demasiado claras, ¿no? Es decir, ¿qué le pasó incluso a la sociedad con la llegada de la universidad? A lo mejor todavía no tenemos tan claro ese impacto, digamos, y de a poco lo vamos a ir viendo, porque esos impactos generalmente no son inmediatos, en general son procesos que se empiezan a notar más a mediano plazo, digamos, ¿no? Es decir, pero sería interesante conocerlo para poder integrar a la universidad y que no se transforme en un monstruo en el buen término, digamos, ¿no? Pero digo, en un espacio que está como aislado o autonomizado del resto de la sociedad, digamos, ¿no? Es interesante para mi gusto integrarlo, digamos, ¿no? Y que eso transforme esa posibilidad de decir, bueno, acá no hay cultura. ¿Cómo que no hay cultura? Y lo más probable es que haya mucha cultura. El problema es de dónde estamos definiendo qué es cultura. Ese es el punto. Yo creo que la tendencia debe ser a la inter o trans, digamos, pero en términos sí, de vinculaciones muy fuertes que se vean, tal vez, no sé si en la docencia de pregrado, pero sí en el posgrado y en la investigación, digamos, ¿no? Y también en los vínculos con la comunidad, en la cosa más de la transferencia, digamos, ¿no? Es decir, cómo hacer para que el que hace artes escénicas dialogue, se vincule, digamos, se comunique, digamos, y circule, digamos, entre los que hacen cine, digamos, ¿no? Que no se queden como en quintas o corporaciones o nichos, digamos, que entonces terminan hablando solo entre ellos y no tienen esa cosa de nutrir y nutrirse a su vez de retroalimentar y autorretroalimentarse con lo que hacen los demás, ¿no? Bueno, ese también es un desafío, digamos, para la universidad. Lo que queda claro es que esta es una universidad de grandes desafíos, digamos, ¿no? No sé si de problemas, de desafíos. Digamos, que hay que pensar todo, hay que inventar, digamos, que seguramente si nos encontramos dentro de 10 años va a tener muchas cosas nuevas que no pensamos al principio.